Si sostienes un alfiler y extiendes tu brazo hacia el cielo estrellado, en esa minúscula área ocupada por la cabeza del alfiler, hay una imagen que contiene 10.000 galaxias, y cada galaxia posee en promedio 100.000 millones de estrellas. Ahora, imagina cuántas cabezas de alfiler caben en tu vista del cielo nocturno en medio de esta inmensidad. Y si pudiéramos contarte todo, el viaje completo de la ascensión de la conciencia del átomo a Dios, partiendo de la conciencia más simple del universo, hasta la conciencia suprema última que podríamos llamar Dios. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué era nuestra conciencia antes incluso de que fuéramos humanos? ¿Y qué próximos pasos debe atravesar nuestra conciencia para un día unirse con la gran conciencia divina? En este video, exploraremos todas estas preguntas en una mezcla épica de ciencia y espiritualidad, desvelando los misterios del viaje de la conciencia del átomo a Dios, yendo audazmente donde ningún hombre ha ido antes. Antes de embarcarnos en nuestro viaje, debemos comprender rápidamente una cosa crucial. ¿Quién eres realmente? Vamos más allá de las capas superficiales de nuestras identidades y más allá de nuestros cuerpos mentales, espirituales y emocionales. En el corazón de todo encontramos una cosa, la conciencia, y esta conciencia no es simplemente un subproducto del cerebro humano, es la base fundamental de la realidad. Es lo que siempre ha existido antes de cualquier creación en el universo. Esta conciencia primaria, que es el origen de todo y que impregna todo, es lo que podríamos llamar Dios. Con esta explicación en mente, ahora podemos regresar a nuestro viaje a través del conocimiento divino y el despertar de la conciencia. Lo que estás viendo es la chispa de conciencia más diminuta del universo, el átomo. Podrías pensar que una partícula tan minúscula, millones de veces más pequeña que un grano de arena, no podría posiblemente poseer conciencia. Pero las apariencias pueden ser engañosas. De hecho, para poner las cosas en perspectiva, el átomo es 30 billones de veces más pequeño que un grano de arena. Hay más átomos en un grano de arena de los que hay granos de arena en el planeta Tierra. Y si todo el universo es consciente de sí mismo, su bloque de construcción más pequeño no podría ser la excepción. La pensadora Alice Bailey, autora del libro La conciencia del átomo, demostró a través de experimentos como el de las dobles rendijas, la existencia de una forma de conciencia primordial en los átomos. Este experimento revela que el simple acto de observar un electrón, que es una de las partículas subatómicas del átomo, puede influir en su comportamiento. En ausencia de observación, el electrón se comporta como una onda. Sin embargo, cuando intentamos observarlo, actúa como una partícula. Y si todo está conectado, tu conciencia está directamente influenciada por la mía y por todas las demás en el universo. A pesar de nuestra percepción de la separación, todo en el universo forma parte de una única y misma entidad. Fascinante, ¿verdad? Pero mientras nos maravillamos ante los misterios del mundo subatómico, prepárate para ajustar tu lupa porque nos embarcamos hacia niveles de conciencia aún más avanzados. Nuestro viaje apenas está comenzando. Los cristales pueden ser vistos como portadores de una conciencia primordial, una especie de memoria de la Tierra. Desde las civilizaciones antiguas, los cristales han sido considerados como guardianes de secretos. De hecho, muchas culturas ancestrales reconocieron esta conciencia en los cristales y los utilizaron en rituales y prácticas de sanación. Así como las radios se sintonizan en diferentes frecuencias para acceder a distintas estaciones, los cristales vibran en su propia estación energética. Esta es la base de la terapia con cristales, que los utiliza para afinar y amplificar las frecuencias energéticas humanas, ayudando a armonizar las energías, equilibrar los chakras y asistir en la sanación. Por todas estas razones, los cristales y todo el reino mineral son considerados la primera gran manifestación de conciencia después de los átomos. Prepárate ahora, porque el salto cuántico será significativo. Desde el silencio de las piedras nos sumergiremos en la misteriosa conciencia de las plantas, acercándonos cada vez más a la conciencia suprema de Dios. A medida que pasamos de la conciencia mineral a la conciencia vegetal, el cambio principal que observamos es la vitalidad. Esto trae consigo la capacidad de crecimiento, regeneración y reproducción.
En la conciencia de las plantas, también encontramos rastros de movilidad, como se evidencia en la manera en que las plantas se inclinan hacia la luz. Y si piensas que son inertes y pasivas, podrías sorprenderte al saber que debajo de esas raíces se produce una comunicación extendida entre estos seres. Estudios han demostrado que las plantas tienen la capacidad de comunicarse entre sí. Por ejemplo, cuando un árbol es atacado por herbívoros, puede liberar señales que alertan a los árboles vecinos del peligro inminente. En respuesta, los árboles cercanos comienzan a producir sustancias químicas para volverse menos apetitosos para los depredadores. También poseen un sistema de parentesco. Es decir, cuando se plantan cerca de sus parientes, compiten menos por los recursos vitales, lo que indica una relación familiar. La conciencia atraviesa un largo viaje dentro del reino vegetal, y su evolución se desarrolla a lo largo de millones y millones de años en este mismo ámbito, comenzando como simples algas y evolucionando en majestuosos árboles gigantes. Y es solo después de que su evolución en esta etapa esté completa que, a través de un proceso aún misterioso y enigmático, algo se agita en las sombras de la conciencia cósmica. Un nuevo salto cuántico, un nuevo horizonte se abre. Ahora entramos en la fascinante conciencia animal. ¿Sabías que animales como los elefantes tienen rituales de duelo? ¿Y que los cuervos son conocidos por organizar funerales? Los cuervos se reúnen alrededor del cuervo fallecido para rendirle homenaje en un acto de respeto y duelo. Los animales tienen su propio viaje espiritual. Al igual que nosotros, también tienen almas, se reencarnan, poseen chakras y son muy sensibles, amorosos y conscientes. Por eso es importante respetar su evolución, nunca maltratarlos ni explotarlos para nuestro propio consumo. En algunos casos, los animales tienen una sensibilidad espiritual mayor que muchos humanos, como los caballos que detectan enfermedades en los humanos, o los perros que perciben eventos antes de que sucedan, y por supuesto el gran don mediúmnico de los gatos. Cuando la conciencia se desplaza de las plantas y se manifiesta en los animales, no comienza con la complejidad de, por ejemplo, la conciencia de un delfín, que incluso puede reconocerse a sí mismo en un espejo, o de los primates que utilizan herramientas de manera compleja. Comienzan con etapas más simples como los reptiles, los insectos, y atraviesan diversos estadios durante miles, incluso millones de años, hasta finalmente alcanzar la conciencia de, por ejemplo, tu perro, que te mira con ojos que parecen conocer todos los secretos más profundos de tu alma. En la luz de todo esto, ¿los animales evolucionarán algún día para convertirse en humanos? Sí y no. La idea de que los animales evolucionarán hasta el punto de nacer como seres humanos está ampliamente defendida, por ejemplo, en el espiritismo, el budismo y el hinduismo, especialmente para los animales que viven y aprenden diariamente con los humanos, como los perros y los gatos. Pero afirmar que todos los animales deberán encarnar como humanos es una generalización incorrecta. Existen diversas especies animales que seguirán otras líneas evolutivas, pero una cosa es segura: todos evolucionan. Y hablando de evolución, nuestro próximo paso se considera la cima de la misma. Sin embargo, verás que nosotros, los seres humanos, aún debemos evolucionar a través de varias etapas misteriosas hasta que nos unamos a la gran conciencia divina. Incluso mientras estamos encarnados en la Tierra, podemos lograr saltos significativos en la expansión de la conciencia. Sin embargo, al igual que existe una vasta diversidad en la manifestación de la conciencia entre los animales, dentro de la conciencia humana también existen grandes disparidades. Mientras algunos permanecen estancados en su evolución, otros alcanzan la iluminación en la vida. Pero, ¿cómo se manifestó nuestra conciencia antes incluso de ser humanos? Bueno, recuerda cuando dijimos que al principio del universo todo era conciencia. Entonces, si regresamos al origen mismo de nuestra conciencia, encontraremos la propia conciencia de Dios. Y esta conciencia se dividió en todo lo que existe, desde las primeras divisiones que son las conciencias más cercanas a la fuente, que abordaremos en los próximos pasos, hasta la última división, que como sabes bien, es el átomo. Y a partir de ahí, esta conciencia ha evolucionado, pasando por el mineral, la planta, el animal, y ahora aquí estamos, encarnados como seres humanos, viviendo una experiencia en la superficie de este planeta azul. Y aunque la conciencia humana es considerada por muchos como la cima de la evolución, la mayor parte del tiempo, no somos realmente conscientes.
Y no estoy hablando solo de estar distraídos o desatentos. No, estoy hablando de una pura ceguera cognitiva. Creemos que nuestras decisiones son completamente conscientes y autónomas. Sin embargo, un gran porcentaje de nuestras acciones son impulsadas por procesos automáticos de nuestro subconsciente. En muchos aspectos, somos marionetas de nuestro propio cerebro. E incluso cuando creemos que estamos tomando nuestras propias decisiones, estamos siendo guiados por un yo condicionado. Viejos guiones y construcciones mentales ocultas profundamente en nuestro subconsciente. Pero, ¿qué podemos hacer en esta vida para seguir evolucionando y alcanzar etapas cada vez más cercanas a Dios? Bueno, podríamos resumir todo el propósito del desarrollo humano y el autoconocimiento simplemente comprendiendo el mensaje que uno de los seres más evolucionados, que jamás haya pisado la Tierra, intentó enseñarnos hace más de 2000 años. Y hasta ahora, parece que la humanidad no ha aprendido, que es el amor. Si realmente aprendiéramos el verdadero amor enseñado por Jesús, todos los demás aspectos de nuestro propósito aquí en la Tierra vendrían como consecuencia. Y así, nuestro camino hacia Dios estaría listo para seguir siendo explorado. Depende de nosotros, con nuestro libre albedrío, trascender el egoísmo, el orgullo, la envidia, y permitir que el amor universal vibre en nosotros. Y solo entonces, obtendríamos la clave que abriría la entrada a nuestra próxima etapa de ascensión de la conciencia. Consideremos el próximo gran salto de la conciencia, la etapa en la que utilizamos otro cuerpo para la manifestación de la conciencia, el cuerpo astral. Un cuerpo más sutil, utilizado como vehículo de conciencia para navegar en el plano espiritual. Este será el cuerpo que habitaremos después de partir de la vida física. Sin embargo, simplemente abandonar el cuerpo físico y utilizar el cuerpo astral no necesariamente amplía la conciencia. Por ejemplo, podemos observar entre los millones y millones de seres que, después de abandonar su cuerpo físico por la muerte, continúan experimentando un dolor extremo, apego, sufrimiento, resentimiento y falta de claridad. Esto nos muestra que en este cuerpo, la dualidad aún existe, donde la mayoría de los seres desequilibrados habitan en un plano astral inferior, y otros que han dejado su cuerpo de manera lúcida y equilibrada, buscando la evolución sin ningún apego al plano material, habitan en un plano astral superior. Es en este punto donde nuestra conciencia verdaderamente se expande, siendo capaz, por ejemplo, de moverse con facilidad, de experimentar emociones mucho más intensas con sentimientos de amor, paz, armonía o cualquier otro sentimiento mucho más intenso que todo lo que hemos experimentado estando encarnados. ¿Saben ese gran amor que sienten por su hijo, hermano o pareja, verdad? En el astral, ese sentimiento se amplifica 4 o 5 veces. También tenemos una gran facilidad para la comunicación telepática. Imagínense un día de verano soleado, escuchando Coldplay acostado sobre el césped en su jardín y con ganas de pedir una limonada fresca. En el plano físico, tendrían que, por ejemplo, tomar su teléfono, enviar un mensaje, o peor aún, llamar a alguien en la casa. Pero con la telepatía, solo un pensamiento dirigido casi instantáneamente lo resuelve. Alguien en la casa capta su deseo y puede traerle la bebida. O, debido a la comunidad de materialización en la conciencia astral, pueden simplemente materializar la limonada directamente en su mano con el poder de su mente, sin molestar a nadie. Esto es si todavía tienen deseos mundanos, porque las necesidades humanas como el hambre y la sed ya no son necesarias en el plano astral. En este punto de la conciencia, donde aproximadamente el 95% de la literatura espiritualista y las experiencias personales a través de la proyección astral terminan, estamos a punto de cruzar una línea especial que muchos nunca cruzan por no haber buscado explorar realidades más allá de la comprensión humana. Pero no ustedes. Si han llegado hasta aquí, es porque sus corazones vibran por lo misterioso. Sus almas son demasiado profundas para conformarse con conocimientos mediocres difundidos entre las masas. Si esta información les ha impactado de alguna manera, por favor dejen un like abajo, eso ayudará mucho a difundir la espiritualidad astral. Y si les gusta este tema de vídeo, no olviden suscribirse al canal para seguir viendo más vídeos como este. Ahora, como dijimos al principio, vamos a viajar a donde el hombre nunca ha ido, o al menos donde el hombre ha olvidado que ha estado. Conforme pasa el tiempo y dependiendo del desarrollo espiritual de un individuo, las influencias kármicas y también el libre albedrío, el cuerpo astral es abandonado
y la conciencia se desplaza hacia un plano o dimensión aún más elevada llamada el mental. Es un proceso natural, similar a cómo una serpiente muda su piel. El abandono del cuerpo astral simboliza la liberación de las emociones y deseos más estrechamente relacionados con el plano astral. Este proceso a menudo se denomina como la segunda muerte. La conciencia en la dimensión mental está dividida en dos niveles: el mental inferior o concreto, principalmente relacionado con nuestra capacidad de razonamiento, y el mental superior o abstracto, también conocido como mental causal, que está conectado con nuestros grandes pensamientos, inspiraciones e intuiciones. Sin embargo, al discutir las etapas de la conciencia, trataremos el estadio mental en su totalidad. Aquí, el ser se adentra en una forma más profunda de introspección y aprendizaje, centrada en la comprensión y la sabiduría, en lugar de en las emociones y los deseos. En el plano mental, la conciencia se despliega de manera casi incomprensible para la mente humana, limitada por la realidad tridimensional. Aquí, la linealidad del tiempo se disuelve. En lugar de experimentar el pasado, el presente y el futuro como secuencias distintas, un individuo podría percibir eventos de múltiples cronologías simultáneamente. Nuestra conciencia ya no tiene forma ni tamaño, lo que permite, por ejemplo, una visión de 360 grados. Además, la capacidad de manifestación en el plano mental está considerablemente mejorada. Los pensamientos y las intenciones son poderosos en esta dimensión. Lo que se visualiza o se concibe claramente en la mente puede manifestarse casi instantáneamente. Y todos tus recuerdos favoritos, ya sea de esta vida o de vidas pasadas, mientras que en el plano físico pueden desvanecerse o distorsionarse con el tiempo, con la conciencia mental, todos esos recuerdos están disponibles en los más mínimos detalles, permitiendo no solo recordarlos sino también revivirlos. Otro aspecto maravilloso es que nuestra comunicación trasciende incluso la telepatía, utilizando a menudo la geometría sagrada para este fin. Por ejemplo, quiero contarte una historia sobre el momento en que tuve mi primer videojuego. ¿Notas que si hablo palabra por palabra, sería una forma de comunicación lenta y no del todo precisa en comparación con lo que realmente viví? En cambio, lanzo hacia ti una geometría de información, y al instante ves todo lo que vi y sentí. Experimentas la misma euforia y emoción que yo sentí, e incluso mi frustración por no poder superar un nivel difícil del juego. Pero si esto ya es increíble, y está mucho más allá de nuestra comprensión actual, entonces solo espera a ver el siguiente paso que nuestra conciencia alcanzará algún día. A medida que nos acercamos a lo divino, cada etapa del viaje se vuelve más emocionante. El conocimiento del maravilloso viaje que nos espera nos hace ver el mundo con ojos renovados. El conocimiento compartido en este video no solo nos eleva, sino que también transforma la forma en que vivimos. Nos hace valorar y apreciar cada momento como una parte preciosa de nuestra evolución hacia lo divino. Y si en la conciencia mental ya estábamos impresionados por todas estas posibilidades, la conciencia búdica o del alma nos muestra que incluso con esta expansión inimaginable de la conciencia mental, aún éramos solo una pequeña gota humilde. Pero ahora, esa gota comienza a fundirse con el océano. La conciencia budista o del alma se asocia frecuentemente con el plano intuitivo, donde la comprensión ya no está mediada por el pensamiento. Aquí, las verdades son percibidas instantáneamente de manera intuitiva. Y si el plano mental es una inmersión en el pensamiento puro, el plano budista es una fusión con la verdadera naturaleza del ser. En este estado, no solo nos acercamos a la fuente creativa, sino que también comenzamos a experimentar la existencia como una extensión directa de esa fuente. Aquí la dualidad, tan prevalente en las dimensiones inferiores, comienza a disolverse. El sentido del yo y de los demás desaparece, dejando espacio a un sentimiento expansivo de unidad con todo el universo. Y si estás cansado de reencarnar, entonces el plano budista es para ti. Aquellos que alcanzan este nivel de conciencia están más allá del ciclo de nacimiento y muerte, sintiendo ahora nuestro verdadero propósito, no solo un propósito en la vida, sino un propósito de la existencia. Interesantemente, es en la conciencia budista donde encontramos nuestros registros akáshicos, como una vasta biblioteca etérea que cataloga toda la historia del universo. Pero no los imagines como libros en estanterías.
Más bien es como una tela interconectada de información que vibra con la esencia de la realidad. Cada acción, pensamiento, sentimiento y evento está almacenado aquí. Y no solo de nuestras vidas, sino de todas las almas y eventos a través de la extensión del tiempo y el espacio. Este depósito no está limitado a registros pasivos, es dinámico. Esto significa que cuando accedemos a esta biblioteca, no solo estamos leyendo información, revivimos y sentimos las experiencias, capturando la esencia y las emociones de cada momento registrado. Y pensar que ante toda esta complejidad, hemos evolucionado desde un simple átomo y hemos atravesado la conciencia mineral, vegetal, animal, astral y mental. Después de todas estas metamorfosis, aquí estamos, al borde de un gran precipicio de comprensión. Prepárense, porque ahora daremos el salto hacia la última etapa antes de unirnos a la gran conciencia suprema de Dios. Y si en la dimensión búdica eras una gota que se fusionaba con el océano, con el principal objetivo de la experiencia en este punto de aprender a experimentar tu océano, aquí, en la conciencia atómica, ya eres el océano. Ahora el enfoque está en su expresión. Aprender cómo ser un instrumento de la voluntad divina, sin ningún rastro del ego o la individualidad. Tú y el Creador se vuelven casi indivisibles. El cuerpo atómico es esencialmente la esencia más pura de la conciencia divina. Es como si Dios o la gran conciencia cósmica hubiera separado un fragmento, y ese primer fragmento es la conciencia atómica, considerada como tu yo divino, tu ser superior. En este punto, la expresión hecho a imagen y semejanza de Dios no es solo simbólica, sino que adquiere un significado profundo y literal. Aquí, estás tan cerca de Dios que te sientes como el todo. ¿Pero alguna vez has imaginado cómo se siente ser todo lo que existe en el universo? Bueno, es algo inconcebible para nuestro estado actual. Esta experiencia está tan más allá de la comprensión humana que nuestras palabras y emociones fallan en describirla. A medida que avanzamos hacia la siguiente fase, estamos a punto de embarcarnos en el viaje más sublime, la unión final y total con la conciencia suprema, el regreso al abrazo eterno de Dios. Imagine un pez que ha pasado toda su vida en un acuario. ¿Cómo le explicarías la sensación de ser todo el océano? Simplemente le falta la capacidad perceptual para entender esa experiencia. Pero el hecho es que todos hemos sido parte del océano en algún momento, y ahora estamos temporalmente en este acuario. Y aunque hay otras cosas más simples de entender dentro de este acuario, imaginar lo que es estar de nuevo en el océano es parte de la esencia de lo que realmente somos. Intentamos comprender a Dios, pero nuestros esfuerzos a menudo apenas rozan la superficie de nuestras acciones y suposiciones filosóficas. Por mucho que intentemos racionalizar y entender qué es unirse a Dios, es algo inconcebible para nosotros. Ningún rabino, médium, sacerdote, pastor o gurú te dará una respuesta lista para usar, porque la comprensión de Dios solo viene a través de la expansión de la conciencia. Por lo tanto, para entenderlo verdaderamente, es necesario pasar por todas estas etapas que hemos visto en este video. Y para alcanzar esa expansión hasta el punto de comprender y conectarse con Dios, primero debemos mirar hacia adentro. Y al hacerlo, nos damos cuenta de que la clave del infinito está en cada uno de nosotros, conociendo las posibilidades que nuestra conciencia puede alcanzar algún día. Esto solo nos anima a explorar nuestros propios pequeños misterios de la vida, y el conocimiento de este video nos inspira a ser mejores personas cada día, evolucionando en la búsqueda de la expansión total de la conciencia, para algún día ser parte de la gran conciencia de Dios.